La palabra de Dios, Mateos capítulo 9, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer intercalado. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó del otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajo un paralítico teniendo en su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había tanto tal potestad entre los hombres. Amén. Vamos a decir 2 veces: Dios es benevolente, Dios es benevolente, Dios es benevolente. Así es, Dios es benevolente. Por eso Él, al enviar a Jesucristo, quien es el unigénito, Él fue enviado al mundo, por lo cual Él también fue dado la autoridad de juzgar al mundo y también la autoridad de perdonar los pecados. Jesús tiene la autoridad de juzgar y de perdonar los pecados. Es algo que fue solamente algo que Dios tiene, pero fue dado al Hijo. Dios le da al Hijo la autoridad de juzgar y de perdonar los pecados. Esto es algo que Dios solamente puede hacer. Cuando hablamos sobre la palabra que juzga, ¿qué significa? Cuando habla sobre que Él tiene la autoridad de juzgar, es que Él tiene esa autoridad de castigar y de condenar. O si está hablando de condenar, puede condenar y hasta dar el castigo. No está hablando solamente del castigo, sino tiene la autoridad de condenar. Si vemos la ley tiene la autoridad de ¿qué? De juzgar. Él tiene la autoridad de juzgar los pecados del hombre. Por eso la ley no puede perdonar los pecados de las personas. Por eso, a través de derramar a la sangre de los animales, así eran como ellos en ese momento perdonaban los pecados y así recibían el perdón de pecados. Pero Jesús, al morir en la cruz, esto fue algo que fue parábola de Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre para derramar su sangre y de redimirnos nuestros pecados. La ley en sí no puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque la ley en sí solamente lo único que hace es juzgar. Es juzgar. Pero Jesús, al venir en esta tierra, ¿Él qué fue lo que hizo? Le dio la autoridad de juzgar. Pero entonces la ley también juzga y Jesús también juzga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el juzgar de la ley y de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Si vemos la ley juzga los pecados que son hechos afuera de la carne, pero Jesús juzga los pecados también, no solamente en lo exterior, sino dentro de lo que está en el interior de esa persona. Por eso, entonces, lo que juzga afuera de la carne, ¿qué significa? Está hablando sobre esos pecados que uno comete, no está hablando de esos pecados del pensamiento, solamente está hablando de las acciones y de las cosas que hace. Por eso, esa persona que odia o fornica en sus pensamientos es algo que no es juzgado dentro de la ley, no puede ser juzgado. Cuando estos pecados del pensamiento son hechos en acción y en ese momento fornica o hace diferentes pecados, así es como puede ser juzgado.
Pero Jesús no solamente juzga lo que es en el exterior, sino lo que también está en el interior. En el interior, ¿qué fue lo que dice? Cualquiera que odia a su hermano también ya ha matado. O sea, todo esto de la misma forma está juzgando lo que está en su interior. Por eso Jesús juzga los pensamientos, lo que está dentro de las personas. Por eso, por eso el juzgar de Jesús es mucho más temeroso que la ley. Por eso, si nosotros vemos a las personas del Antiguo Testamento, ellos que han pecado y son pecadores ética y moralmente, o sea, los pecados en su exterior, aunque juzga esto, pero Jesús no solamente juzga lo que está en su exterior, sino lo que viene de su corazón, de lo que viene en sus pensamientos, ya juzga a incluso de esos pensamientos que están dentro de él. Por eso si nosotros vemos en la Biblia, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Que el pecado, que todos los pecados están fuera de la carne y la fornicación y solamente están dentro del corazón. Por eso todos los pecados son instantáneos, son algo que se cometen en un instante y también nosotros podemos ver que todos los pecados son cometidos en una relación. ¿Por qué? Porque así uno tiene que tener una relación con una persona para llegar a odiarla, incluso hasta llevar a asesinarla. Pero entonces, en la ley, solamente al llegar esto en las acciones, afuera del cuerpo, entonces ya cometerá el pecado. Pero esta persona que dentro de él, que tiene esos pensamientos de fornicación o deseará cosas con el sexo opuesto. Son cosas que ya uno tiene dentro de su corazón y tiene dentro de su interior. Es algo que siempre está constante en uno. Pero el Señor, al juzgar a nosotros, nos juzga también incluso lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Por ejemplo, podemos comparar esto con la estación de policía y la iglesia para poder ayudarnos a entender esto. Podemos encontrar que hay muchas estaciones de policía en muchos lugares. Hay muchas estaciones, pero eso no significa que con esta gran cantidad de estaciones de policía uno ya no vaya a cometer los delitos. Pues obviamente cuando uno ve que esas estaciones de policía, uno comienza a limitarse o no tratará de cometer los delitos tanto, pero eso no significa que estas estaciones de policía vayan a eliminar de la raíz de los pecados por completo. ¿Por qué? Porque los oficiales no pueden atrapar los crímenes que están dentro de los pensamientos de las personas, solamente lo que está afuera de las personas, o sea, las acciones. Está hablando de esas acciones. Cuando unos delitos son hechos crímenes, ahí pueden atraparlos a esos criminales, pero no lo que está dentro de los pensamientos de las personas. Por eso no importa cuántas estaciones de policía existan, ellos solamente van a poder juzgar y a las cosas que son afuera del cuerpo, o sea, las acciones, los delitos, pero no lo que está dentro del corazón de esa persona. Pero por el otro lado, las iglesias no tienen el derecho de atrapar a los criminales, no pueden ir a atraparlos y juzgarlos a ellos, pero tienen un trabajo más grande que el de la policía. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es destruir los pensamientos pecaminosos que existen en el hombre desde que nace. Ellos lo que hace la iglesia es cortar por completo con esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? El pecado se encuentra en el corazón de las personas y este crece, da luz a la muerte. Por eso, entonces, ¿qué es lo que le hace la iglesia? Es que corta por completo con esos pensamientos pecaminosos. Por eso, si tiene esos pensamientos de odio, entonces cortará con ellos por completo.
Por eso podemos ver que las personas comúnmente no tienen pues buen carácter. Y podemos ver que pues el hombre, aunque puede ser bueno, tiene esos caracteres que no son buenos. Pero entonces hay momentos en el cual uno como hombre tiene esa tristeza y esa molestia dentro de uno. Uno siente pues esas diferentes, ese corazón pues de molestia y de tristeza. Pero ¿por qué será eso? Porque dentro de sí, como el hombre, como no puede pues expresar todo lo que tiene dentro de uno, entonces dentro de uno tiene esa molestia, esa tristeza de uno, y a través de esa molestia y tristeza que siente uno a través de las acciones y de los ambientes y lo que uno tiene en su entorno, entonces piensa en pues hasta matar o hasta piensa en matar o comete pecados a través solamente del pensamiento. Ay, quisiera que esa persona pues se muriera pues en un accidente automovilístico, o pues, ay, quisiera que esa persona muriera de esta forma o de la tal manera. Por eso todo uno tiene esos pensamientos dentro de uno. Pero ¿qué es lo que la iglesia hace? Es que esos pensamientos sean cortados instantáneamente para que ese pecado no sea pues no sea dentro de nosotros y ese pecado no vaya a dar luz a la muerte. Por eso, el hecho de que las muchas estaciones de policía puede reducir pues los delitos, pero esto no puede cortar por completo la raíz del pecado. Pero la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia hace? La iglesia corta por completo con esos pensamientos pecaminosos todos esos pensamientos antes de que salga a la carne. O sea, corta por completo para que así no nazca ese pensamiento, esos pecados. Por eso lo que la iglesia hace y lo que la estación de policía hace es completamente diferente. Así es como nosotros podemos ver la diferencia entre la ley y de Jesús. La ley es como esas estaciones de policía que en la cual juzgan esas acciones, o sea, esos delitos, esos pecados que ya están fuera de la carne. Pero lo que juzga Jesús está juzgando lo que está en su raíz, o sea, los pensamientos, los que están dentro de uno, para que así pueda cortar por completa con eso y no vaya a salir. Esto es lo que juzga Jesús. Entonces, nuestro Señor, Él no solamente juzga nuestros pecados que están dentro de nuestro interior, sino que Él también nos perdona a nosotros. Ese perdón que no existe en la ley está ahora en Jesús a través de su gracia. Por eso Jesús tiene la autoridad de perdonar los pecados, de redimir los pecados. Pero entonces existen dos maneras en las cuales Jesús nos perdona nuestros pecados, que es primero, a través del mérito de Jesucristo nos salva del pecado original, de lo que existe antes de que nosotros habíamos nacido. Y luego segundo, Él también nos perdona de los pecados que cada uno de nosotros cometamos luego de conocer a Jesús. Por eso, en otras palabras, Él nos perdona de los pecados que están dentro del exterior antes de que nosotros conociéramos a Jesús, y luego de los pecados que nosotros cometamos luego de que conocemos a Jesús. Entonces ese pecado que nosotros antes teníamos, o sea, estamos hablando de ese pecado original que nosotros teníamos en Adán. Esto es algo que Jesús ha perdonado a través del morir en la cruz. Es algo que todo hombre ya tiene con el pecado original desde que estuvo desde Adán, todo aquel que es descendiente de Adán. Entonces todos éramos muertos en Adán. Pero entonces Jesús ha redimido el pecado de estas personas al morir en la cruz. Esto se le llama la redención. Nosotros teníamos que recibir ese castigo a través de este pecado. Él constantemente nos ha redimido.
Por eso, entonces el redimir y el perdonar de pecados es un poco, tiene un poco de diferencia y es algo que nosotros tenemos que conocer, que Dios Jesús al morir en la cruz nos ha redimido de de nuestros pecados, del pecado original. O sea, todo aquel tiene que confesar que es pecador, para que así pueda tener el perdón de pecados, o sea, ese pecado de que estamos hablando del pecado original, y así puede tener la redención. Por eso, todo aquel tiene que confesar, o sea, ese mérito de Cristo, el hecho de que haya muerto en la cruz, de que Él ha muerto por nuestros pecados, y así es como nosotros podemos recibir perdón. Pero digamos, una persona que ha estado en la iglesia por 3 años, pero si esta persona, si no tiene ese interés en el mérito de Cristo, sino lo único que tiene y luego tiene su interés es en el asistir a la iglesia, en hacer lo otro y en dar gracias a Dios y depender de Dios. Pero entonces esta persona, si no confiesa ese mérito de Cristo, entonces, si esta persona no conoce el mérito de Jesús, entonces es lo mismo que una persona que peca dentro de la ley. ¿Por qué? Porque si vemos a las personas de la ley, podemos ver qué tan reverentes son ellos y viven dentro de la ley, y cada uno de ellos estuvieron dentro de ellos. Pero la ley no puede librarlos a ellos del pecado, sino que aunque cada uno de ellos, aunque tienen esa vida reverente, ellos son pecadores y ellos cometen esos pecados que los llevan a la muerte, o sea, al castigo. Pero entonces hay unas personas que dicen, ay, yo no sé acerca de Jesús, sino lo único que yo quiero vivir es según la voluntad de Dios. Pero son personas que son iguales, que viven dentro de la ley. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa redención de ese pecado original que estuvo desde Adán. De la misma forma como esa semilla de mostaza que es tan pequeño, que dentro de ellos tiene toda la raíz, el tronco y pues hasta los frutos. De esta misma forma, nosotros dentro de Adán somos pecadores, y ahora que hemos nacido, ahora que nosotros somos pecadores, ahora nosotros, ¿cómo podemos recibir la salvación? ¿Cómo podemos ser redimidos? Es a través de Jesús, Jesús que murió en cambio de nosotros. Esto se hace en nuestra redención. Por eso, aquellos que confiesan ese mérito de Cristo, reciben el bautismo. El bautismo no solamente es una conciencia que hace la iglesia bautista, sino que el bautismo es la verdad, es el evangelio. El bautismo no solamente es una referencia a los miembros de la denominación bautista, sino todo aquel que se bautiza está confesando que es la iglesia de Jesús. Por eso, en todas las otras denominaciones que se bautizan, entonces estos son bautistas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que confiesan? De que Jesús murió en la cruz y que Él en cambio de mí ha tomado mis pecados y Él ha muerto en cambio de mí. Por eso yo he redimido. Por eso me he sumergido en el agua y yo he muerto con Cristo y resucitado con Cristo y he participado en la redención. Por eso en el bautismo, ¿qué es lo que está confesando? Yo he muerto con Cristo y yo en mi ser anterior, mi viejo ser ha sido enterrado y yo ahora vivo nuevamente con Jesús. Por eso a través del bautismo nosotros estamos confesando ese mérito de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? ¿Qué es el pecado? El pecado es el no creer en Jesús, el que los pecadores reciben el juicio. Entonces, ¿quiénes son? Si vemos también Efesios 2:1, ¿qué es lo que dice? El que os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5, aún estamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora con ese mérito de Cristo nosotros hemos recibido la redención y hemos vivido nuevamente y así hemos nacido nuevamente. Por eso, entonces en el momento que confesamos ese mérito de Cristo, entonces nosotros somos ahora libres, somos libres completamente de ese pecado de antes, ese pecado original, y hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Por eso tenemos que confesar
acerca de Jesucristo. ¿Qué tan importante es este bautismo? Hay unas personas que pues dicen delante de la iglesia y dicen como, ay, luego de que yo vaya a atender mucho a la iglesia y me acostumbre, yo quiero recibir el bautismo. Pero queridos hermanos, esto está en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque en ese momento que uno cree en Jesús y uno dice que, ay, Jesús tomó mis pecados y sabemos de que nosotros confesamos de que, ay, Jesús ha tomado nuestros pecados y ha muerto por mí. Entonces en ese momento uno tiene que recibir el bautismo para confesar su fe y así recibir el perdón de sus pecados. Pero luego a partir de ese momento uno tiene que confesar los pecados que ha cometido luego de esto. Existen esos pecados que uno comete pues a través de los pensamientos o de sus corazones, o esos pecados intrínsecos, o a través que son cometidos de carácter, o esos pecados que normalmente uno comete a través de sus pensamientos o acciones. Ahora uno tiene que pedir el perdón de esto, pedir el perdón. Por eso, entonces uno, como ahora en el Evangelio, ahora también incluso juzga los pensamientos, pues hasta los pensamientos y lo que está en nuestro interior. Entonces también recibimos el perdón de esto. Pero entonces la ley, entonces solamente juzgará esos pensamientos que son hechos acción y así juzga las cosas que ya son hechas. Pero ahora los que están dentro de nuestro interior también son juzgados, pero ahora también recibimos el perdón por eso. Entonces ahora somos libres. ¿Qué tan gozo es eso? ¿Qué gozoso es esto? Es la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. El arrepentimiento. ¿Por qué será que el arrepentimiento es tan necesario? El arrepentimiento. El arrepentimiento es la vida de los cristianos. El arrepentimiento, uno se arrepiente porque dentro de esto existe el perdón, que nos dice en Mateo 6:23, que en el momento en que el corazón es oculto, también todas las cosas serán ocultas. Por eso, entonces si una persona, digamos que es ciega, entonces si comienza a correr, entonces como no va a poder ver nada, entonces eso obviamente se comenzará a tropezar con los diferentes obstáculos. Por eso uno no puede menospreciar esos obstáculos. De esta misma forma, cuando las personas piensan que, ay, cuando uno tiene la paz, uno no tiene pecados, y cuando tiene algo mal, uno tiene pecados. Entonces, si hay unas personas, digamos, si su hijo, pues se lastima, entonces hay unas personas que dicen, ay, tu madre, ¿qué? Ay, es porque te lastimaste porque no fui a la oración de madrugada. Ay, yo creo que te lastimaste porque, ay, me dormí en el culto. Entonces, hay muchas personas que piensan las personas piensan que Dios comienza a lastimarnos y comienza a chocarnos a nosotros con esos pecados que uno tiene. Pero queridos hermanos, el Señor no constantemente, Dios no va a tocarnos esos pecados constantemente, pero en cambio Dios nos juzgará una vez por todas, no solamente nos lastimarás poco a poco. Pero queridos hermanos, cuando el Señor vaya a venir en nosotros y Él vaya a volver a nosotros, en ese momento los justos serán alzados y los injustos serán juzgados en ese instante, en ese día serán juzgados. Pero digamos, un otro ejemplo, digamos otra persona que había un ladrón y que tomó, digamos, nuestra maleta y se escapó. Entonces uno trata de tomar a perseguir a ese ladrón. Pues digamos, si uno se cae pues tropezando, entonces uno podrá decir ay, es mi pecado por tratar de volver a tomar mi objeto. Pero entonces hay muchos pues cristianos que en cambio de enfocarse en la gracia de Dios, comienzan a oprimirse en los pecados que ellos cometen. Entonces si ellos no están pues
gozando de esa gran libertad que está dentro de la verdad. Pero queridos hermanos, nosotros dentro de la verdad tenemos que tener esa libertad. Al conocer la verdad tenemos que tener esa libertad. Pero entonces los cristianos siempre están oprimidos con el hecho de que son pecadores. Pero entonces, la verdad es que tenemos que saber de que Dios no nos juzgará en ese momento, no nos juzgará en ese momento a través de ese pecado, sino como de la misma forma, como esa persona que es o que tiene, pues si se tapa los ojos y camina, entonces cuando cae tropezará con los obstáculos. De esta misma forma, la persona que tiene el pecado comenzará a oscurecerse todo su ser y no hay ningún atajo en el cual podrá ir. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón ya está lleno del pecado, o sea, ya está oscurecido. Por eso, dentro de él, como ya ha cerrado sus ojos con el pecado, entonces no podrá sobrepasar los obstáculos, sino que tropezará con ellos. Pero entonces nosotros al arrepentirnos, ¿qué es? Uno arrepentirnos, entonces uno tiene que limpiar y uno tiene que dejar ser libre de estos corazones y de esta oscuridad que está dentro de nuestros corazones. Por eso, entonces Jesús, ¿qué es lo que decía? Él decía que nosotros vengamos delante de Él y nos arrepentamos de todos los pecados. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno se arrepiente, uno ya no se oscurece en su corazón, ya no se oscurece. Y el hecho de que todos nosotros no somos prósperos dentro de nuestra carne, ¿qué es? Porque dentro de nosotros tenemos ese pecado dentro de nosotros. Estamos dentro de los corazones. Pero entonces nos está diciendo, el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que limpiarnos de esto. Tenemos que cortar con todos estos pecados, con todos esos pecados, el odio o todo tipo de pecado. O todo tipo de pensamiento pecaminoso tenemos que cortar con eso para que así nuestro corazón sea santo. En el momento de que Jesús limpió los pies de sus discípulos, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Si no te lavaré, no tendré parte contigo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pedro dijo luego? Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Después Jesús, ¿qué fue lo que dice? El que está lavará no necesita sino lavarse los pies. De esta manera, nuestro espíritu murió por culpa del pecado original, pero ahora vivimos por el mérito de Cristo, porque Jesús, Él murió en la cruz y nosotros en el momento en que nosotros confesamos esto, entonces seremos libres de eso. Pero ahora debemos arrepentirnos de los pecados que cometimos cada vez que sea necesario, o sea, cada vez que nosotros pecamos. Queridos hermanos, el arrepentirnos delante de Dios no es algo vergonzoso. De la misma forma que los hijos se arrepienten de la desobediencia de sus padres, los padres, la verdad, no sienten esa vergüenza y los hijos también no se sienten esa vergüenza. De esa misma forma, nosotros no debemos recibir la vergüenza. Queridos hermanos, ¿qué es la gracia? Cuando nosotros hablamos de la gracia, cuando nosotros recibimos la gracia, comúnmente uno dice, yo recibo la gracia cuando uno se siente bien, o cuando uno no se siente bien, uno dice, ya he derramado esa gracia. Pero queridos hermanos, nuestra fe no es algo como las emociones, no tiene ninguna relación con las emociones del hombre. ¿Qué es la gracia? La gracia se refiere a la promesa que Dios se manifiesta, que Dios nos ha pagado el pecado y derrama con compasión nuestros y nosotros recibimos el arrepentimiento. El arrepentimiento, la gracia está hablando sobre esa relación que uno tiene con Dios. Está hablando sobre eso. La gracia se refiere a la promesa de que Dios nos ha pagado el pecado y derramó compasión sobre aquellos que se arrepienten. Esto es lo que significa la gracia. Esto es lo que se refiere a la gracia. Está hablando sobre esa promesa. Está hablando sobre esa relación entre Dios y el hombre. Por eso, entonces cuando hablamos sobre la compasión, está hablando sobre la palabra misericordia. Pero entonces, si nosotros vemos en más profundidad, compasión, si la palabra misericordia es un poco más allá de la compasión. Pero entonces la misericordia hace referencia a un corazón amoroso y clemente a esa persona. Uno no tiene misericordia a una persona que no tiene ninguna relación, sino está hablando que uno tiene misericordia a una persona que uno ama. Cuando una madre mira a un bebé que llora porque no hay leche, su corazón está lleno de compasión y de amor.
Nosotros recibimos la gracia de Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros y porque nos ama a nosotros. Es porque nos ama a nosotros. Si vemos a una persona, digamos, si su hijo cae y se lastima, entonces uno tiene esa misericordia, pero porque tiene amor a esa persona, no es porque siente compasión de esa persona. De esta misma forma, Dios nos ama a nosotros, teniendo esa misericordia dentro de nosotros, porque Él nos ha amado a nosotros, porque Él ve a esas personas que se arrepienten. Estamos hablando de la misericordia. Por eso, cuando hablamos sobre la gracia, entonces cuando habla sobre la gracia, es que Él tiene la misericordia en esas personas que Él ama. Por eso, por eso, esto se le llama la gracia. Porque no, pues, por eso, nosotros en toda nuestra vida tenemos que hacer de que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que son bienaventurados los que reciben esa misericordia de Dios. Queridos hermanos, nosotros podemos encontrar en la Biblia este tipo de palabra de que ese pan que solamente los sacerdotes pueden comer, David lo comió cuando tuvo hambre, incluso con todas esas personas que estuvieron con él. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que Dios no se alegra de los sacrificios, sino de la misericordia. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, a través de la ley de Dios, entonces ese pan que solamente los sacerdotes pueden comer, entonces aquel que come eso, entonces tendrán que ser juzgados. Tendrán que recibir ese castigo. Pero David comió de estos panes, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero entonces, según la ley, David tuvo que morir en ese momento. Pero Dios no se enfoca en esa ley, sino de la misericordia. Por eso Dios toma antemano la misericordia. Queridos hermanos, miren ustedes, yo en el día de hoy, todos nosotros, la verdad, tuvimos que morir a través de la ley de Dios. Todos tuvimos que morir a través de él. Pero Dios no nos toma a través de esa ley, sino que Él, en cambio de esto, pone su misericordia en nosotros. Por eso todos nosotros dentro de la ley tuvimos que morir, pero antes de esto nos da a nosotros esa misericordia, Y Él, la verdad, nos ha juzgado de esos pensamientos y esos pecados que cometimos de nuestro interior. Y nosotros, la verdad, debiéramos ser destruidos en ese instante. Pero Dios, en cambio de esto, Él nos da a nosotros esa misericordia en cambios de la ley. Por eso, el hecho de que nosotros nos arrepentimos es por esa misericordia de Dios, porque nosotros queremos esa misericordia. Queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros el día de hoy dependamos de esa misericordia de Dios y tengamos la redención de ese pecado, de nuestro pecado original. Ahora nosotros nos arrepentamos de esos pecados que cometimos día tras día y también nos arrepentamos de ese pecado que cometimos afuera de la carne. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de nosotros seamos revestidos de esas misericordias. Esta es la vida de un creyente, de un cristiano. Vamos a decir en puño cerrado: me arrepentiré toda mi vida, me arrepentiré toda mi vida, me arrepentiré toda mi vida, me arrepentiré toda mi vida. Así es. Vamos a decir eso: mi corazón será libre, mi corazón será libre, mi corazón será libre. Así es, todos nuestros corazones tienen que ser libres. En este momento, al orar, oremos para que nosotros seamos revestidos por la misericordia de Dios, que cada momento en la casa, en cada momento en que nosotros estemos, nos podamos arrepentir por todos los pecados y cortar con ello. Vamos a orar todos juntos.